Amada iglesia, es un privilegio volver a estar juntos en este primer día de la semana, día que Dios nos regala para estar delante de Él como familia. Y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en este tema que el Señor nos permite compartir, hablando del varón como administrador de la familia. La última vez que compartí con ustedes este tema, estuvimos hablando básicamente de el varón como gobernador de la familia, y estudiaron con nuestro hermano Diego el varón como proveedor de la familia, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el varón como el líder espiritual de la familia. Hemos tocado este tema en algunas otras charlas anteriores, pero hoy vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Hablábamos de que el varón es delegado de Cristo. Y como delegado de Cristo es responsable de todos los miembros de la familia y en todos los aspectos de la vida. Estamos en un mundo donde la familia se ha desintegrado y donde cada uno en cierta manera puede tomar decisiones, pero en la Biblia no es así. En la Biblia tenemos una sola autoridad sobre todos, que es Cristo Jesús. Y todas las demás han sido delegadas para hacer la voluntad de Dios. Y el modelo es Cristo Jesús. Y vamos hoy a iniciar en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Y vamos a tomar, hermanos, básicamente el segundo mandamiento de la ley de Dios, para empezar a hablar sobre el varón como líder espiritual de la familia. Porque como líder espiritual de la familia, el varón corre un grave peligro. Es dar mal ejemplo a sus hijos. El peligro de ser mal ejemplo para sus hijos. Estuvimos estudiando anteriormente y leíamos en San Juan capítulo 5, versículo 19, las palabras de Jesús, donde dice: de cierto digo, no puede hacer el hijo nada que no vea hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, igualmente lo hace el Hijo. Y dice Éxodo capítulo 20, el versículo 4 y 5. Vamos a quedarnos en el 5, pero vamos a leer desde el 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Soberano Dios, venos aquí delante de ti, Señor. Nos disponemos delante de ti para ser enseñados, para ser corregidos, para ser redarguidos, para ser instruidos, a fin de llegar al propósito tuyo, a la madurez, a personas preparadas para toda buena obra. Te ruego que trabajes en nosotros por tu Espíritu y que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien enseñe a tu iglesia. Gracias por el placer de poder abrir las Escrituras con libertad, este privilegio que tenemos de reunirnos con libertad, el gozo que tenemos, Dios, de ser un pueblo que es educado por ti y para la gloria tuya. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Hablando del varón como líder espiritual de la familia, el peligro que corre está en el versículo 5. El Señor hace una advertencia a los varones, porque le está hablando a los varones. Y en esta advertencia del versículo 5, hablando de no ser idólatras. ¿Sabe que uno de los problemas serios de los hogares es la idolatría? ¿Qué es la idolatría en un hogar cristiano? Los hábitos, las costumbres de los padres, que lo copian perfectamente los hijos y los nietos. Y Dios dice: yo aborrezco las cosas que los padres hacen en contra mí, y las enseñan a los hijos por el ejemplo que dan. En el texto dice: no te inclinarás a ellas. Nosotros no nos inclinamos ya a ídolos como lo hacíamos antes, pero nos inclinamos a costumbres y hábitos hogareños. Yo no sé cuáles serán los suyos, pero todo hogar por lo general tiene hábitos y costumbres hogareñas que es posible que no agraden a Dios. Ahora, usted puede decir: pero tal hábito mío es bueno. Pero el problema es que si ese hábito desplaza a Dios, toma el lugar de Dios y hace que usted y sus hijos no tengan tiempo para Dios, ese es un ídolo aborrecible delante de Dios.
Por eso dice la Biblia, no te inclinarás a ellas, no honrarás eso. ¿Por qué? Y el Señor hace la advertencia. Primero, porque al único que se le debe adorar es a Él, porque el único Dios es Él. O sea, el único que realmente merece nuestro tiempo, nuestras fuerzas y la inclinación de nuestro cuerpo es Dios. Aparte de eso, no solamente Dios es fuerte, o sea, es capaz de hacer lo que Él ha dicho que hará, y es capaz de corregir a cualquiera sin ningún problema. Por eso dice el texto, yo soy Jehová tu Dios, el único. Segundo, soy fuerte, capaz de hacer cualquier cosa que me he propuesto hacer y capaz de corregir a cualquiera sin ningún problema. Tercero, celoso. Y esta palabra celoso no viene de la palabra celos, sino de aquel que supervisa que todo lo de él suceda como debe suceder. Les he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, usted y yo como creyentes no tenemos permiso para inventar nada, no tenemos permiso para decidir por nosotros mismos, no tenemos permiso ni siquiera para decidir qué comemos o no qué comemos, sencillamente para comernos y dar gracias por lo que Dios nos dé, sin importar qué es. Por eso es maravilloso ese texto, hermanos, yo soy celoso. Ahora, dice el versículo en la parte siguiente, que visito, ¿qué? La maldad, lo que los padres hacen mal delante de Dios, Él lo visita. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la tercera o cuarta generación. Él dice, yo no voy a soportarlo. La primera, hablemos así, la primera son los padres. La segunda, los hijos. Y la tercera, los nietos. Y la cuarta, los bisnietos. Dice, hasta ahí nomás. Cualquier mala conducta que pase de padre a hijo a nieto y de nieto a bisnieto, dice el Señor en la cuarta, no lo dejaré pasar. Por eso muchas familias han sido raídas de la faz de la tierra por el mismo Dios, por sus costumbres paganas, perversas. Y es necesario entender esto, hermanos, porque el varón es responsable de que los hijos aprendan lo correcto para que los hijos de sus hijos también. Vamos al libro de Deuteronomio un momentico, sin perder Éxodo, porque volvemos a Éxodo 20 otra vez, versículo 5. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, cuando el Señor da ese gran mandamiento al pueblo de Israel, el Señor les hace una advertencia a los padres. Capítulo 6. Si ustedes leen del versículo 4 al versículo 9, ese es una ordenanza para el pueblo de Israel. De hecho es un decálogo para el pueblo de Israel. Y de hecho es aquello que los israelitas llevan en sus filacterias, en sus cajitas de recuerdo. Pero en el versículo 1 y 2 el Señor hace esta advertencia. En el versículo 1 y 2 de Deuteronomio 6 dice, estos pues, escuche, estos. Y cuando se habla de estos, nosotros hoy tenemos que mostrar la Biblia. Estos pues son los mandamientos, estos pues son los estatutos, estos pues son los decretos, escuche, que Jehová tu Dios, el único Dios fuerte y celoso, mandó que os enseñase a ustedes como padres, porque le está hablando a los padres, para que ustedes como padres los pongáis por obra, o sea, vivan en esos mandamientos en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En este caso era Canaán, nosotros digamos Antioquia, porque estamos aquí en Antioquia. Para que temas esos mandamientos, estatutos y decretos, Dios nos los dio, para que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mostramos que tememos a Dios? Guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos, todos sus decretos que Él nos mandó. ¿Quién? Yo. ¿Quién más? Mi hijo. ¿Y quién más? El hijo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y mira la advertencia que sigue. Oye, porque la madurez viene por la capacidad de oír. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Oye pues, Israel, le está hablando a los padres, cuida de ponerlos por obra, porque es el cuidado que todo padre debemos tener cuidado de obedecer la Biblia, para que te vaya bien a ti en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, es necesario que entendamos esto y que nuestros hijos entiendan que la única autoridad para obedecer es la autoridad de Dios, no más. ¿Sabe que nuestros hijos hoy en día le obedecen más al profesor
le obedecen más al amigo que a los propios padres. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que nosotros tenemos muchos dioses en el hogar y los hijos ya no saben a quién obedecer. Nosotros le dedicamos tiempo al televisor, le dedicamos tiempo al trabajo, le dedicamos tiempo a muchas cosas y Dios es el último lugar, ¿o no es así? El último lugar. Y lo triste es que en el sistema religioso que estamos viviendo hoy en día, 6 días para todo y uno solo para Dios. Y ese solo es con afán, ¿o no es así? Es con afán. Nosotros dedicamos 3, 4 horas aquí, 3 horas y media más o menos en la mañana. Pero la mayoría programan más la tarde que la mañana. Y a veces nuestros días sábados está cargado de tantas cosas que llegamos a este lugar cansados y agotados y no aprendemos nada. Y eso ¿quién lo ve? Los hijos. Los hijos. Y ellos pueden terminar diciendo: Dios no es lo más importante. Lo más importante son otras cosas. Dios es algo más de lo que tenemos que hacer. Pero es interesante que la Biblia enseña en este caso, Dios debe ser la prioridad. Cuando Dios llamó a sus discípulos, ¿qué dejaron sus discípulos por seguir al Señor? Todo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dejando todo para servirle al Señor? Y no se trata de dejarlo todo en el sentido de ser irresponsable. Se trata de que todo debe tener un segundo lugar. Dios el primero. Dios el primero. Por eso es necesario, hermano, que nosotros como varones nos libremos de este peligro de ser idólatras en la casa, porque nuestros hijos también lo van a hacer. Y vamos a Éxodo 20 otra vez, versículo 5, porque dice el texto: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muchos toman este texto para hablar de maldiciones generacionales. El texto no está hablando de maldiciones generacionales, sino del mal ejemplo generacional. Que lo que yo hago mal, mis hijos lo aprenden. Y ustedes lo saben por práctica. Hacer lo bueno, los hijos no lo aprenden fácilmente. Hacer lo malo, ellos lo copian inmediatamente. Uno comete un error y el hijo de una vez lo copia para decirle: usted también lo hizo. Pero uno hace cosas buenas y los hijos no lo recuerdan. ¿O no es así? No lo recuerdan. Dígale usted a sus hijos: hijo, mencióneme 5 o 10 cosas de las que yo hago bien. Cambiemos de tema, papá. Hijo, mencióneme 100 cosas de las que yo hago mal. 100 nomás, papá. Y se disponen de una vez. Porque cuando uno es lo bueno, no se acuerdan de nada. Pero cuando uno le menciona lo que uno hace mal, eso es mucho, mucho. Por eso, hermanos, qué bueno, como padres, corremos un riesgo grave, pero qué bueno hacerlo. Decirle a los hijos: bueno, hijo, ¿de qué me acusan ustedes? ¿Saldría librado usted si le pregunta a sus hijos de qué lo acusan? ¿O saldría mal librado? ¿Qué dice? Preguntemos. Hermanos, el peligro de su liderazgo es ser mal ejemplo. El peligro de ser mal líder. El peligro de ser líder es ser mal ejemplo. Ahora, vamos al libro de Ezequiel. Porque en el libro de Ezequiel, la Biblia o el Señor nos deja un libro, un capítulo completo del peligro de ser mal ejemplo y criar hijos de mala manera. El libro de Ezequiel habla del carácter espiritual que influencia el carácter familiar. Ezequiel 18 habla del carácter espiritual de los padres que hace influencia sobre el carácter de la familia. Y empieza con un refrán. Dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Ezequiel, capítulo 18: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, en el dicho de hoy en día, papá le embarró y el hijo pagó la consecuencia. Y eso es lo que quiere decir las famosas maldiciones generacionales, que no es correcto delante de Dios, porque el texto muestra que no es así. Vino
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¿Sabe por qué? Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, una de las cosas que debe entender es que no hay maldiciones generacionales, hay mal ejemplo generacional. Pero lo que hace el padre, lo paga el padre. Y lo que copia el hijo, lo paga el hijo. ¿Sabe por qué? Mi hijo, todo lo que haga mal, no es mi culpa, es culpa de él. Pero todo lo que haga mal él, siguiendo mi mal ejemplo, yo no voy a responder por lo que él hace, pero voy a responder por el mal ejemplo que le doy. Pero él va a responder porque él tiene la capacidad de mirar a su padre y no hacer lo mismo. ¿O no es así? Porque estamos en una cultura donde le echamos la culpa al abuelo, al bisabuelo y al tatarabuelo. Y si usted va al psicólogo y cuénteme, ¿cómo fue su familia? Porque pensamos que eso pasa como las enfermedades genéticamente. Porque si la mamá murió de cáncer, usted puede morir de cáncer. Pero no siempre es así. Y tenemos en la parte del carácter padres modelos con hijos hechos un desastre. Pero tenemos padres que son un desastre con hijos modelos. ¿Por qué? Porque se cumple en ello lo que el Señor dice en el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, también el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el juicio delante de Dios es individual, pero tenemos nosotros la responsabilidad de no ser mal ejemplo para los hijos. Porque nosotros a veces no solamente somos mal ejemplo para los hijos, sino que somos un montón de alcahuetes dejando que los hijos hagan lo que ellos quieren. Y quiero volverles a repetir esto, hermanos. Sus hijos y mis hijos no tienen permiso de parte de Dios para tomar decisiones. No la tienen. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos a tomar las decisiones que Dios quiere que ellos tomen, que es distinto. Coloco un ejemplo. ¿Tienen permiso sus hijos en el colegio de llegar a la hora que ellos quieran? Pero ¿tiene usted la responsabilidad de enseñar y trabajar con su hijo para cumplir el horario del colegio? ¿Y quién puso el horario del colegio? ¿Usted o su hijo? No, el colegio. Es el mismo principio en la Biblia. Mis hijos no tienen ni sus hijos el permiso de tomar decisiones, pero sus hijos y yo tenemos la obligación de cumplir las reglas de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cumplirle a Dios para que nuestros hijos aprendan a cumplirle a Dios. Si usted siempre llega tarde al culto, ¿qué van a aprender sus hijos? Así de sencillo. Ahora, coloco un ejemplo aquí porque eso lo hacemos en todos lados. Cuando se habla de ser colombiano, ¿de qué se habla? ¿De ser qué? Incumplido, irresponsable. Es que somos colombianos. Y algunos dicen, no sos un cristiano. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza decir que un cristiano es incumplido. No, hermanos. Lamentablemente, hermanos, Dios visita nuestro pecado, lo visita en los hijos. Y dice Dios, hasta cierto punto no más, no más. No más. Por eso, hermanos, escuchen, sigamos leyendo, porque vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, donde hay una advertencia en este texto. Básicamente muestra el privilegio de ser ejemplo. El versículo 4 al 9 dice la importancia básicamente de ser ejemplo. Dice, versículo 5, y el hombre que fuere justo, escuchen, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahí está hablando del privilegio de ser buen ejemplo, de andar como Dios lo dice. Porque la verdadera justicia no la pone el hombre, la verdadera justicia la pone Dios. Porque el único ser justo es Dios.
Estos son principios bíblicos, porque nosotros nos sometemos a veces más fácil a la justicia humana que a la justicia de Dios, y la justicia humana es injusta, porque no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, toda justicia proveniente de un injusto, ¿cómo es? ¿Injusta? La única justicia que es justa es aquella que viene del justo. Porque para que el producto sea bueno, la fuente debe ser buena. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 10 en adelante, muestra el peligro de descuidar o enseñar mal a los hijos. En esos textos muestra el peligro de descuidar o enseñar mal a los hijos. Miren, hermanos, yo quiero hablarles al corazón de ustedes, porque muchos de nosotros tenemos este refrán. El texto empieza con un refrán, y nosotros tenemos este refrán. Uno, no se preocupe, hermanos, ellos son jóvenes, y los jóvenes cometen errores. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? ¿Eso es verdad delante de Dios? No, eso es abominable delante de Dios. ¿Por qué pecan los jóvenes? ¿Porque son jóvenes? No, por la necedad y la rebelión de su corazón, y especial porque no tienen autoridad que les ponga orden. Ahora, ellos, como los niños, como los viejos, somos pecadores. Y por pecadores tendemos a pecar. Pero el pecador tiende a pecar más cuando está sin autoridad. Otros dicen este refrán: ay, ¿no se acuerda que usted fue joven y yo fui joven? Nosotros le embarramos, déjenlos, que ellos tienen que aprender por la experiencia. ¿Qué es eso delante de Dios? Diabólico. Porque usted y yo estamos vivos por gracia. Sus hijos pueden morir por el descuido suyo y el mío, ¿o no es así? Y si usted le da permiso a su hijo a hacer algo que no debe hacer, ¿quién es el culpable? Usted. Y vamos a mirar el texto. Escuche, porque lo que hagan los hijos realmente es responsabilidad de los padres. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el privilegio de corregirlos, tenemos el privilegio de evitar que hagan ciertas cosas, porque Dios nos ha dado autoridad sobre ellos para prohibirles o para dejarles. Miren lo que dice el versículo. Escuche. Mas si engendrare hijo, ¿qué? O sea, si el hijo es ladrón, ¿es culpa de quién? Mire. Mas si engendrare hijo ladrón, por el mal ejemplo que el papá le da. Escuche, hermano, no necesita ser usted un ladrón para ser ejemplo de ser ladrón. Sencillamente, cuando usted va al supermercado y el niño coge una menta, se la mastica, se la come y usted se ríe, en lugar de pegarle una cachetada en las manos del niño. O en lugar de decirle, qué pena hijo, pero vamos a la caja, y usted le va a decir a la cajera que usted se comió un caramelo allá y que usted lo va a pagar. Llegó el niño con unos colores que no son sus colores. ¿Qué hizo el pelado? Se lo robó. Sencillamente se lo robó a otro. Llegó hijo, ¿y esos colores? Qué bien, hijo, eso está bien. Que aumente los colores. Si usted se da cuenta que su hijo trajo unos colores que no son los suyos y usted no le dijo nada, ¿qué hizo? Lo volvió ladrón, y usted ladrón juntamente con él. ¿O no es así? Miren, hermanos, dice, mas si engendrar hijo ladrón. Y recuerde, no necesita ser usted un ladrón para engendrar un hijo ladrón. Y no necesita usted robar para usted ser un ladrón. El solo hecho de no decir nada cuando alguien roba, usted es ladrón juntamente con él. Juntamente con él. Yo me he puesto a pensar mucho en esto, hermanos. Porque a veces nosotros vamos a comprar cosas de segunda en lugares donde venden cosas de segunda, sabiendo que la mayoría de las cosas de segunda que venden por allí son robadas. ¿Qué es uno según la justicia? Un reducidor, otro ladrón. Por eso, hermanos, cuando vayamos a comprar cosas de segunda hay que mirar dónde las compramos también, para lograr el precio bajo, pero no ser un cómplice con el otro. Mas si engendrar hijo ladrón, ¿qué más? Derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas que se mencionaron atrás, o que haga las otras.
y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare interés y tomar usura, ¿vivirá este? ¿Qué dice el Señor? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Mira, hermanos, el peligro de dejar que nosotros, el peligro que nosotros dejemos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran porque Dios los puede cortar. Dios puede cortar al padre por ser injusto y puede cortar al hijo por ser injusto. Pero, hermanos, la mayoría, o por no decir casi todas las cosas que nuestros hijos hacen, las hacen con nuestro permiso y bajo nuestro techo. Por eso, hermanos, un maravilloso modelo de esto es Jesús. Jesús dice, vayan y yo voy a estar con ustedes todos los días de la vida. Hermano, ¿puede un padre estar con sus hijos todo el tiempo? Sí. Qué pena, pero digo que sí. ¿Cuándo un padre está con sus hijos todo el tiempo? Cuando su padre sabe dónde están ellos y qué están haciendo. No necesita estar presencialmente, pero él sabe dónde están y qué están haciendo. O sea, los hijos actúan bajo la autoridad de sus padres en todo lugar. Sus horarios, sus acciones están vigiladas por los padres. Por eso es necesario entender estos principios, hermanos, y hacer las cosas bien. Ahora, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Sin perder, por favor, Ezequiel, porque volvemos al libro de Ezequiel otra vez. Sin perder Ezequiel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Porque en este primer libro de Samuel, capítulo 8, vemos a un líder que descuidó a sus hijos. Recuerden que era un excelente líder. Uno de los peligros que tenemos los líderes es cuidar las ovejas y no los hijos. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido. Primer libro de Samuel 8, hermanos, escuchen. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. No fue Dios quien los puso él, lamentablemente. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero mira el pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Miren, hermanos, una cosa es que los hijos lo vean a uno, otra cosa es enseñarle a los hijos a actuar como uno. Eso es distinto. Nosotros a veces nos conformamos con que los hijos anden con nosotros y nos ven hacer cosas a nosotros, pero no les enseñamos a hacer lo que nosotros sabemos. Usted puede andar con su hijo en su carro y su hijo verle manejar. Por el hecho de verle manejar, aprende a manejar. Por el hecho de que le vea bajar o subir una rueda, arreglar el motor. Por eso el pelado termina siendo mecánico. No, hermanos, hay que dejarlo que se machuque, que se llene de grasa. Venga, hijo, bájeme esa rueda. Subra ahí un momentico. Enseñarle a coger la cruceta, enseñarle cómo soltar un tornillo de esos bien apretados. Enseñarle a volver a apretarlos, a colocar la rueda, para que él diga, ya sé. Ellos lo hacen una vez y dicen, ya aprendí. Póngalo la segunda vez a ver si es capaz de hacerlo solo. Necesita repetir y repetir y repetir la misma enseñanza. Hasta el día que él se vare solo y pueda llegar a la casa y decir, papá, me pinché, el carro se pinchó y cambié la rueda, aquí estoy otra vez. Ah, qué bueno, ya aprendió. Samuel fracasó en su parte paternal. Lamentablemente, sus hijos no le siguieron a él. Hicieron completamente lo contrario de lo que lo vieron hacer a él. Y es necesario esto, hermanos, aprender. Nuestros hijos no aprenden solo viendo. Hay que enseñarles y hay que repetirles. Vamos al libro de Ezequiel otra vez, por favor. En el versículo 14 al 17 está la bendición de no imitar la mala conducta del padre. Escuchen, le hablo en este momento a los hijos. Le hablo en este momento a los hijos. Y como todos somos hijos, la palabra de Dios nos habla a todos, ¿cierto? Hermano, usted puede echar, como dicen por ahí, una mirada atrás por el retrovisor y mirar a su padre.
¿En qué se parece usted a su padre? Porque en todo aquello que usted se parezca, en las malas acciones de su padre, usted debe arrepentirse y apartarse, perdonar a su padre la mala conducta y tomar decisiones de no ser así. De no ser así, hermanos. Yo a los 23 años hice ese ejercicio, por la gracia de Dios, de mirar todo lo mal que había hecho mi padre, perdonarlo, pedirle perdón a Dios y tomar decisiones de no ser como él. Versículo 14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, escuche, porque aquí está el hijo mirando la mala acción, el mal accionar de su padre. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes como lo hizo su padre, ni alzare sus ojos a los cielos de la casa de Israel como lo hizo su padre, la mujer de su prójimo no violare como lo hizo su padre, ni oprimiere a nadie como lo hizo su padre, la prenda no retuviere, ni cometiere robos como lo hizo su padre, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Mire, hermano, la importancia de que los hijos aprendan a tomar decisiones según Dios. Cuando uno lo deja tomar decisiones, él decide mal. Y cuando uno lo deja tomar decisiones, pues termina haciendo lo mal que uno hace. Pero cuando uno le enseña a tomar decisiones según Dios, aún él termina corrigiéndolo a uno y no haciendo lo que uno hace mal. Por eso la importancia, hermano, de ser líderes espirituales de la familia. Y el privilegio, hermanos, de ser buen ejemplo. Y el privilegio de que los hijos aprendan a ser hijos de Dios y no nuestros hijos. Qué bueno que aprendamos estos principios, hermanos, en las Escrituras. La bendición de no imitar la mala conducta del padre. El padre va a morir, dice Dios, pero el hijo no morirá, porque hizo lo contrario que hizo su padre. Hermanos, y en el versículo 18 al 20, bueno, voy a leer el versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Esto es algo que usted debe saber. El hijo no lleva el pecado de su padre. El hijo lleva el pecado de él mismo. El hijo no, las consecuencias de los padres no pasan sobre los hijos. Pero el mal ejemplo de los padres sí pasa a los hijos. Pero es responsabilidad tanto del hijo hacer el bien o hacer el mal. Por eso hay que enseñar a los hijos a tomar decisiones. Miren, hermanos, por favor, no apoyen las malas decisiones de sus hijos. Hijos, no apoyen las malas decisiones de sus padres. Corrijámonos a los unos a los otros con amor. Recuerden, hijos, a los padres no se les puede imponer, pero se les puede corregir con amor. Padres, recuerden, a los hijos se les puede corregir con amor e imponer también. No olviden eso. El hijo no puede imponerle a su padre, ni la esposa puede imponerle a su marido, pero puede corregirlo con amor. Pero el varón puede corregir e imponerle a su esposa, y el padre puede corregir e imponerle a su hijo, porque es autoridad. Pero, dice el versículo, si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Sencillo, dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. ¿De cierto? Vivirá. ¿Qué significa esto? Que cuando los hijos pecan siguiendo el mal ejemplo de los padres son responsables delante de Dios, pero el hijo también, porque tiene la capacidad para ver y no hacer, tiene la capacidad para decidir. Por eso el versículo 20 muestra básicamente la perfección de la justicia de Dios. El alma que pecare, esa va a morir. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno recogerá según lo que haya sembrado. Pero muchas de las siembras de los hijos son responsabilidad nuestra. Porque nosotros, teniendo la autoridad para vetar al hijo, para impedirle al hijo, para hacer que el hijo no haga, lo dejamos hacer.
Padres, una vez más les repito, por favor, no dejen que sus hijos tomen decisiones. Enséñenles a tomar decisiones. Y las decisiones que un padre, un hijo debe tomar no son las propias. La decisión que un padre y un hijo debe tomar es hacer la voluntad de Dios y no más. Todo lo que agrade a Dios, hijo, hágalo. Lo que no agrade a Dios, no se te ocurra hacerlo. Por eso la Biblia dice que debemos imitar a los demás en la fe, pero no en la conducta. Por eso, hermanos, qué bueno pensar en esto. Vamos una vez más a San Juan 5:19 y vamos a recordar este texto de la boca de Jesús. San Juan 5:19, porque el patrón de conducta puede determinar el patrón de la familia. Escuche, el patrón de conducta del padre puede determinar el patrón de conducta de la familia. Y mujeres, escuchen mujeres, les digo esto: usted no tiene excusa para actuar así porque dice mi esposo es así. Porque algunas mujeres son vengativas. Como mi marido no se porta como debe ser, vas a saber con quién está casada. Voy a portarme mal para que él aprenda. Voy a reaccionar mal para que él vea. Voy a actuar mal para que él aprenda. Hoy que va a llegar me va a encontrar de malas pulgas. El alma que pecare, esa morirá. O sea, cada uno va a cargar. Porque somos buenos para echarle la culpa, ¿cierto? El hombre le echa la culpa a Dios, la mujer se la echa al hombre y los hijos a los padres. Cada uno va a cargar las consecuencias de sus propias decisiones. Aunque somos responsables de dar buen ejemplo, cada uno tiene que responderle a Dios por cada decisión que toma. Por eso el Señor nos va a juzgar a todos por nuestras obras desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Aquí está un chiquitín. Josué tiene que responderle a Dios por las reacciones que toma, las decisiones que toma ahorita en su niñez. Sí, tiene que responderle a Dios. Dios lo va a juzgar por ser pecador desde el vientre de sus padres. Pero sus padres tienen que enseñarle cada vez que vean una mala acción, una mala reacción, una mala decisión de él, corregirlo. Porque el niño cree que todo lo que uno le permite está bien hecho. Y uno tiene que enseñar al hijo desde chiquitico qué está bien y qué no está mal hecho. Por eso hay que infringirles dolor a los hijos desde pequeñitos para que aprendan qué es lo que está mal hecho. Porque el dolor les recuerda a uno las cosas mal hechas. Porque el pecado siempre produce dolor, sufrimiento. Por eso dice la Biblia que Jesús, aun siendo hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Capítulo 5, versículo 19 de Juan. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto. Ahora, mire que se repite doble vez. Cuando se repite doble vez, está diciendo: pongan cuidado. Esto es crucial. Esto es determinante. Esto es una verdad absoluta. Toda la verdad de Dios es una absoluta, pero pónganle cuidado a esto. De cierto digo. Escuche, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, esto lo está hablando directamente Jesús respecto a él con el Padre, diciendo: yo estoy vetado completamente por mi Padre para hacer algo por mí mismo. De hecho, él está diciendo: yo tomé la decisión de no hacer nada por mí mismo, sino solamente obedecerle al Padre. En otras palabras, escuchen, hijos, les vuelvo a repetir, muchachos que están aquí, están vetados ustedes para tomar decisiones, están vetados ustedes para hacer cosas por sí mismos. Y padres, ayudémonos unos a otros. Porque mis hijos los invitan a ustedes y los hijos de ustedes invitan a mis hijos sin tener en cuenta ni la autoridad de ustedes ni la mía. Así que si alguno de sus hijos dice: voy a invitar a los hijos del pastor, dígale usted: qué pena, hijo, pero hable con el pastor primero y después que sea el pastor quien le diga a sus hijos que salgan. ¿O no es así? Si yo le digo a Yamin, invite a Hernán a hacer esto, ¿es correcto eso? No lo es, hermano. Si yo le delego a mi hijo, debo decirle: hijo, hable con el hermano Hugo y su esposa, a ver si le permiten a Hernán hacer esto con usted. Y si ellos dicen que no, no insista.
Porque puede el hermano Hugo y la hermana Jenny terminar cediéndole a Hernán a hacer lo que ellos no quieren, sencillamente por quedar bien con Yamil, le dijo el pastor. ¿O no es así? No insistas. Si ellos dicen no, dígale, hermano, está bien, gracias, la próxima vez. Porque los hijos son buenos para repetir, ay, mamá, pero mire, me invitaron a mí, mire esto, mire aquello. Bueno, vaya, no me moleste. Escuchen lo que dice el texto. No puede, y no puede, no puede. Muchachos, le hago una pregunta. ¿Cuántas cosas pueden hacer ustedes por sí mismos? Ninguna. Por eso el serio problema que tenemos en esta sociedad, de tanto juicio sobre nuestro país, porque estamos deshonrando al Dios de los cielos al deshonrar a nuestros padres. Estamos desobedeciendo al Dios de los cielos al desobedecer a nuestros padres. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Escuchen, esto es perfecto en Cristo y Dios Padre, pero no es perfecto entre nosotros. Hijos, no hagan lo que nos ven hacer a nosotros. Hagan lo que ustedes ven que nosotros hacemos, imitando a Dios. Eso sí lo hagan, pero el resto no. Este versículo se cumple al 100% en Cristo Jesús, porque el Padre es perfecto y el Hijo es perfecto, pero nosotros no. Así que, hijos, no hagan todo lo que nosotros nos ven hacer, porque lamentablemente nosotros cometemos muchos errores. Pero dos, padres, tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien hechas, para que nuestros hijos no cavilen en cuanto a lo que tienen que hacer, y para que cuando los corrijamos a ellos, ellos no se vengan encima a criticarnos a nosotros y decirnos, ¿y usted por qué lo hace? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y eso es una verdad que permea el hogar. Por eso la necesidad, hermanos, que nosotros seamos buenos ejemplos y cuidemos la vida de nuestra familia. Vamos al primer libro de Samuel un momentico, por favor. Primer libro de Samuel. Porque la conducta puede ser imitada. Y la conducta por lo general es imitada. Todos nosotros por lo general estamos imitando a aquellos que nos enseñaron. Pero la conducta puede ser también tolerada, y esto es un peligro. En el primer libro de Samuel, ustedes conocen la historia de los hijos de Elí, ¿cierto? Que lamentablemente Elí toleró la conducta de sus hijos. Los vio actuar mal. Le dijeron que sus hijos actuaban mal. Y él solamente le dijo, hijo, no está bien lo que hace, pero no corrigió lo que sus hijos hacían. Y lamentablemente, el mismo día que murieron sus hijos, murió él. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 2 en adelante, ustedes pueden leer todo, solamente quiero leer algunos textos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos del pastor, escuchen, los hijos del pastor de Israel eran hijos impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo tremendo que los hijos del sacerdote no conocieran a Dios, cuando el sacerdote se encargaba de enseñar la palabra de Dios. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Sus hijos conocen de Dios por la boca suya o por la boca de otro? ¿Sus hijos están creciendo en el conocimiento de Dios por el trabajo discipulado suyo o por el trabajo discipulado de otro? Recuerde que el trabajo es suyo y Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía asilo. Ustedes pueden leer la historia de todas las cosas que hacían mal. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Más adelante, en el versículo 22, dice, Elí era muy viejo. Ahora, ese es otro problema, que cuando uno llega viejo, uno cree que pierde la autoridad para corregir. Escuchen, padres, usted tiene la autoridad para corregir a sus hijos, no importa si usted está viejo.
No tenemos autoridad para manejar la vida de nuestros hijos casados, pero tenemos autoridad para seguirlos corrigiendo con la palabra de Dios hasta que nos muramos. Algunos papás creen que porque sus hijos cumplieron 18 años, ya no se les puede tocar con el pétalo de una rosa. Y eso es verdad, no los puede tocar con el pétalo de la rosa, pero sí con el palo lleno de espinas. Cuando están niños, péguele con los pétalos, pero cuando estén mayorcitos, péguele con las espinas, porque no aprendieron. Elí era muy viejo y él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él, como viejito, se acerca y les dice ahí como viejo chocho y alcahuete: ay, muchachos, ¿por qué hay 6 cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Solo se preocupó por la fama y no por la conducta de sus hijos. Él les dice algo que es real. Escuche: si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Y él era juez como sacerdote, pero no corrigió a sus hijos. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y él era sacerdote y podía rogar. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Hermanos, cuando Dios resuelva matar a nuestros hijos, ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá nada que hacer. Hijos, muchachos, mis hijos y los hijos suyos, escuchen: la paga del pecado sigue siendo la muerte. El padre que deja a sus hijos que hagan lo que quieran está buscando que se mueran. Está buscando que Dios los elimine. Y el hijo que se dedica a pecar y va en contra de sus padres y es rebelde, busca la muerte. Si no hemos muerto es por misericordia de Dios, pero Dios puede cortar en cualquier momento a cualquiera. En los 20 años de ministerio y los 30 y tantos que Dios nos ha dado de ser cristianos, he visto muchos castigados por Dios, jóvenes muertos por el juicio de Dios. Quiero terminar. El versículo 30 dice: por tanto, Jehová Dios de Israel dice, esto es Samuel hablándole a Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, hermano, un padre que no corrige a sus hijos deshonra a Dios, porque Dios como padre corrige a los hijos que él ama. Cuando un padre corrige a sus hijos, honra a Dios, porque está cumpliendo el propósito de Dios, que es corregir a sus hijos en sus pecados. Queridos padres, queridos hermanos, la calidad del liderazgo que nosotros tengamos en casa determina la calidad de vida que nosotros tenemos en la iglesia. Por eso sigue siendo el mismo principio: ninguno que no gobierne su casa no puede servir en la iglesia al frente. No puede, hermanos. Por eso seguimos clamando, hermanos, por padres y mujeres, varones y mujeres, que hagamos el trabajo en casa para poder hacerlo en la iglesia. Para que cuando nosotros corrijamos a los demás nos digan: ¿y usted qué? ¿Qué habla? ¿Y los suyos qué? Ahora, nuestros hijos, igual que los suyos, cometen errores y tienen problemas. El problema no es ese, el problema es cómo respondemos nosotros realmente ante eso. Mis hijos tienen errores, sus hijos también. El problema no está en que nuestros hijos tengan o no tengan errores. El problema es cómo respondemos nosotros y cómo corregimos nosotros a nuestros hijos. Si yo salgo en defensa de mis hijos porque usted me los corrige, seré mal padre. Si usted sale en defensa de sus hijos porque alguien más se los corrige, usted será un mal padre. No, el buen padre se sienta con el otro padre y evalúa lo que está pasando, y los dos se ponen de acuerdo para hacer lo correcto, para darle la gloria solo a Dios. Así que, hermanos, recuerden, varones, cuando hablo de varones no descarto a la esposa, porque el varón no es sin la mujer. La responsabilidad de todo lo que pasa en la casa recae sobre el varón. Y todo lo que en la casa pase, Dios se lo contará al varón. Sí, eso es cierto. Pero cada uno, tanto la mujer como los hijos, cada uno le va a responder a Dios de manera individual. Pero el mal ejemplo, por lo general, se copia
pero ninguno debe seguir el mal ejemplo, porque Dios nos da fuerzas para hacer lo correcto. Tenemos a nuestros padres como modelos, pero no son el verdadero modelo. El verdadero modelo es el Padre Celestial. Tenemos a nuestros padres como modelos, pero el verdadero Señor de nosotros no son nuestros padres, es Cristo Jesús. Y a Él no hay nada que recriminarle. Y en todo podemos imitarle. Por eso, familia, qué bueno que nosotros tomemos la decisión de ser responsables. En una charla anterior le decía a los varones, ser hombre es ser masculino, ser varón es ser responsable. Ser hombre es ser masculino, pero ser varón es ser responsable. Y usted podrá creerse muy hombre, pero para ser un verdadero varón tiene que imitar a Jesús. Porque el único y verdadero varón es Cristo Jesús, y Él es digno de imitar. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por darnos un varón verdadero como modelo, a tu Hijo Jesucristo. Pero gracias por estarnos formando a nosotros como varones modelo, para formar mujeres virtuosas e hijos obedientes. Nuestra sociedad necesita de hogares que impacten la vida, Dios. Hogares que realmente sean manejados por tu palabra. Hogares que tengan a Cristo Jesús como el centro de sus vidas. Hogares no religiosos ni fanáticos, sino hogares temerosos de ti, obedientes a tu palabra. Te pido perdón, Dios, porque contra ti hemos pecado como familia, como padres, como esposos, como hijos hemos pecado contra ti. Pero gracias porque Jesús cargó con toda esa maldad, con todo ese pecado, para cambiar nuestras vidas, para limpiarnos y hacer de nosotros una generación que honre tu nombre y viva para ti. La gracia tuya está sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.